imagínese que usted no hable con Dios y usted depende de Él. Acá hay un dicho, los americanos suelen decir, hay un dicho en inglés que no muerdas la mano del que te da de comer, porque de esa mano dependes, de esa persona dependes. Por lo tanto, nosotros como cristianos, nosotros necesitamos y dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Y si usted y yo estropeamos nuestra relación con Él, el que sale perdiendo somos nosotros. Dios no pierde, pierde el que se desconecta de Dios. Y sigo en esta conexión de Dios. Sigo en esta palabra que comencé el domingo pasado caminando y escuchando la voz de Dios en obediencia. 3 cosas que los creyentes necesitamos permanecer o practicar. Y aquí es donde la mayoría de creyentes tropieza. Aquí es donde la mayoría de creyentes pasan dolores de cabeza terribles, porque estas 3 cosas tienen que ir a la par. El creyente no puede dejar de avanzar. ¿Alguien me está entendiendo? El creyente no puede dejar de avanzar. El creyente no puede dejar de escuchar la voz de Dios. El creyente no puede dejar de obedecer lo que Dios le dice. 3 cosas que un creyente necesita tenerlas vivas en su vida. Y es aquí donde todos tropezamos, porque algunos ya no quieren avanzar. Otros no quieren escuchar la voz. Otros la escuchan, pero no la obedecen. Está alguien en esta tarde en este lugar. La unción ha estado buena. La presencia de su Espíritu ha estado maravilloso. Las fuerzas infernales tuvieron que debilitarse y desaparecer, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad de Dios. Alabado el Señor. Pero cuando llega su palabra, la palabra de nuestro jefe, la palabra del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, del que hizo al hombre a imagen y semejanza de Él, lo hizo, ese momento es hora de escucharlo a Él. Su palabra no la podemos ignorar, ni pasar por alto, ni tratar, ni jugar el papel de quererla como evadir. No. Dios tiene todo el derecho de que usted y yo le pongamos atención. Él nos puede decir todo lo que Él quiera decirnos, bendito el Señor, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Alabado el Señor. Yo sé que le dijimos al Señor, al Espíritu Santo, dame más, dame más. Ahora yo quiero que usted le diga al Señor, háblame. Alguien le dice a Dios, háblame. Háblame, Dios, porque necesito escuchar tu voz. Háblame, Dios, y endereza lo que tengas que enderezar. Ay, 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 yo siento su presencia. Háblame, Dios, y corrige lo que tengas que corregir en mi vida, Dios. Háblame, Dios. Háblame, háblame. Háblame, porque yo necesito tu palabra. Yo necesito tu palabra, Dios. Es aquí donde los creyentes tropiezan, en esto del caminar, de avanzar, de escuchar y obedecer la voz de Dios. 3 cosas. Y dijimos cómo Dios había bendecido a Adán. Ayúdame con la cita bíblica, gloria al Señor, que quiero compartir en esta preciosa hora. Solo quiero un poquitito de Génesis capítulo 3, 23 y verso 24. Refrescar nuevamente, que nuestro oído vuelva a escuchar esta palabra. El domingo pasado de inicio a este mensaje y sigo en esta hora, alabado el Señor, porque esta es la parte donde los creyentes nos está costando. Es aquí el tropezadero, es aquí el dolor de cabeza, es aquí los desajustes, es aquí, gloria al Señor, donde las cosas se complican porque no queremos o avanzar o escuchar la voz de Dios o obedecerla. Cualquiera de esas 3 cosas, los creyentes están fallando. Y se vuelve un gran tropezadero.
Dios puso a Adán en la bendición más grande que usted pueda pensar. Dios fue tanto que Él mismo hizo un jardín del Edén, un lugar bellísimo donde dijo: aquí es donde Adán va a vivir. Dios no le dio cualquier cueva, Dios no le dio cualquier pedazo de tierra árida, Dios no le dio cualquier cosa. Dios no lo formó para que el ser humano, escuche esto, se lamentara en la vida. No, fue para que viviera en bendición. Para eso Dios lo hizo. Dios no lo trajo al mundo, al hombre, a perecer. Sabía eso, que humanamente no hubiésemos perecido, nunca hubiéramos conocido que era volver al polvo, gloria al Señor. Pero esta situación de no obedecer a Dios fue el tropiezo terrible para Adán. Él escuchó la voz. Adán escuchó la voz como muchos creyentes escuchan la voz de Dios, pero a la hora de obedecerla, no la obedecen. Yo le pregunto a alguno de ustedes: ¿cuántas veces yo les di un consejo en alguna oportunidad y usted nunca lo echó a andar? ¿Cuántas veces yo les he dicho ciertas cosas y usted solamente le llegaron pero las dejó ir? Es el pastor el que habla, no es Dios. Vimos ya cómo Dios, cuando Israel estaba entregado a esos 7 años de calamidad, de cómo lo frustraron tanto los filisteos. Al final de los 7 años, Dios les mandó un profeta para hablarles. Dios puso a este hombre, Adán, en lo mejor de una gran bendición. Cuando Adán peca, dice acá el verso 23, léalo conmigo: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. A trabajar, Adán, le dijo. No quisiste las cosas de una buena manera, no me quisiste escuchar. Ahora vas a tener que trabajar. Sacado del huerto del Edén, hermano. Eso no era perder cualquier cosa. Era salir a una tierra árida donde le dijo que le iba a producir espinos. Y la tierra va a ser maldita, le dijo, por tu culpa. La tierra ya no va a dar lo que iba a dar antes. Lo sacó y puso querubines, dice la Biblia. Verso 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí no te acercas. Qué tremendo es que Dios nos hable y jugamos el papel. Yo ya he escuchado la voz de Dios. A mí Dios ya me ha hablado, ¿sabía? No es primera vez que me habla Dios, decimos los creyentes, pero la obediencia donde quedó a la hora. Por eso es que Santiago supo decir: no se vayan a volver oidores olvidadizos, porque pueden escuchar y se les olvidan las cosas. Sean de aquellos que hacen la palabra, practican la palabra. Y esta es la parte que yo quiero que nosotros entendamos. Cuántas veces Dios nos ha hablado como creyentes, cómo Dios nos ha enseñado una y otra vez cuál debe de ser nuestro andar, de qué manera tenemos que vivir. Cuántas veces Dios nos ha dicho, gloria al Señor, que quiere que hayan cambios en nosotros, que el pecado lo abandonemos, que la mentira, que el odio, que el rencor, que la envidia, que la soberbia la abandonemos. La Biblia nos enseña de todo eso. Pero ¿por qué visita tanto la soberbia los hogares de los evangélicos? ¿Por qué el pecado sigue todavía arraigado? Porque a la hora de obedecer no queremos obedecer. Hemos leído una porción bíblica para recolectar la ofrenda, una porción bíblica
Se la voy a poner de esta manera tan sencilla. No es que sea simple, que sea cualquier cosa, porque es una tremenda bendición. Pero ¿por qué es que hay tanto fracaso? Porque a la hora de darle a Dios lo que es de Dios no queremos. O si no, somos mezquinos. Damos pero con limitaciones, pero queremos grandes bendiciones de Dios. La obediencia es algo que sacude la vida de los creyentes todos los días. Yo les dije que la desobediencia siempre está tocando a la puerta todos los días, todos los días, todos los días. No haga las cosas rectas. Y hoy en nuestro tiempo, hoy es cuando más necesitamos gente recta, gente educada, gente que ame al Señor, gente sincera. Porque todos esos principios se fueron. Qué tremendo es esto. Sacado del huerto, gloria al Señor. Dame una porción bíblica. Samuel capítulo 15 verso 22. Gloria al Señor. Muchas veces hemos escuchado la voz de Dios, pero la hemos bloqueado porque no queremos obedecer. En la obediencia es donde tropezamos la mayoría. Escuchar la voz de Dios, pero otra cosa es obedecerla. Y hay gente que dice creyente llevando años ya en las iglesias, o gente que dice no, por años conozco del evangelio, pero a ese hombre yo no le voy a obedecer. Y ese hombre soy yo aquí en esta tarde. ¿De dónde llegó ese pensamiento? ¿De dónde? ¿Quién lo trajo? Samuel en su primer libro, capítulo 15, verso 22. Vea lo que dice. Y Samuel dijo, ¿qué dijo Samuel? Preguntó Samuel. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Wow. Usted puede hacer cualquier clase de sacrificio, pero si usted no entra en obediencia a la palabra de Dios. Se recuerda, hay un dicho que la gente recoge en sacos rotos. Y hay una porción de las escrituras que habla acerca de eso. Que el pueblo de Israel echaba en saco roto. Él recogía y lo echaba en un depósito, pero estaba roto. Esta es la parte que yo quiero que usted y yo le pongamos pero mucha atención. Es interesante. Dios levantó, escuche esto. Dios le dio el rey al pueblo de Israel porque el rey se lo pidió. Le dijeron a Samuel, dile a Dios que nos dio un rey para que nos defienda. La Biblia dice en su capítulo 12 del primer libro de Samuel, es donde se da todo esto. De que estaban preocupados, gloria al Señor, por los demás reyes que los atacaban. Y ellos dijeron que Dios nos dé un rey. Y Samuel, mis hermanos, Samuel sintió aquello, gloria al Señor, cómo lo despreciaban a él como juez en ese momento. Gloria al Señor. Y vino él y les dijo, está bien, vamos a orar, le voy a orar a Dios que le dé un rey. Vino Dios, ungió a Saúl. Les voy a dar un rey. Aquí está, les dijo Samuel. Aquí está el rey, les dijo. Ahora yo quiero que ustedes me digan a quién le robé un pedazo de pan, a quién ofendí de todos ustedes como juez que he sido, y desde mi niñez les sirvo a Dios. Desde mi niñez me tienen delante de ustedes como juez. Ahora se les ocurrió pedir un rey, aunque Jehová ya ha sido vuestro rey, pero ustedes querían un rey. Aquí está, les dijo. Y comenzó Samuel a decirles, ¿en qué yo les he fallado a ustedes? Y ellos dijeron, en nada. Tú no nos has fallado.
Dios sabe, les dijo, que estoy limpio delante de Él, que yo no he hecho cosa errónea. Mis hijos les sirven a ustedes, les dijo. Así les dijo Samuel. Mis hijos les sirven a ustedes, pero aquí está, les dijo, el ungido. Y aquí estoy delante del ungido, a quien Dios ungió, Saúl. Y les dice Samuel, se escuchen bien, les dijo. Pidieron rey, rey tienen. Dios ungió a Saúl. Ahora les digo esto: obedezcan a lo que Dios dice, porque cuando ustedes desobedezcan, y si vuestro rey desobedece también, todos ustedes van a dar lástima. Todos ustedes van a recibir castigo de Dios. Escuchen la voz de Dios. De repente viene Samuel y le dice a Saúl: escucha bien, Saúl, esto dice Jehová. Samuel se va. Por alguna razón Samuel se tiene que ir. La guerra está que entra, la guerra está que comienza. Gloria al Señor. Y Samuel deja solo al rey por un rato. Deja de ser su consejero y qué hacer en los momentos de dificultad. Samuel se va y vienen atacando al pueblo de Israel. Y el rey Saúl sabe que hay que pedir dirección de Dios, que se necesita preguntarle a Dios: Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entregar nuestros enemigos en nuestras manos? ¿Qué vamos a hacer? Y los sacerdotes eran, los jueces eran los que venían delante de Dios y intercedían y le preguntaban a Dios las cosas. Gloria al Señor, ¿qué se podía hacer? Saúl se desesperó y vio que el ataque venía. El pueblo de Israel se amedrentó. Gloria al Señor. Estaba preocupado. Y Saúl dice: Samuel no regresa, Samuel no regresa. Y se presenta y va y le hace un sacrificio a Dios, el rey. Y no le tocaba a él hacer eso. Samuel no está. Viene y hace un sacrificio. Cuando está regresando, Samuel mira y se da cuenta de lo que acaba de hacer. Le dijo: ¿qué tontera has hecho? Así dice la Biblia. ¿Qué tontera hiciste? Es que estaban amenazando, el pueblo se afligió, el pueblo se estaba desertando, le dijo. Tú no llegabas. Pero es que así no es que Dios trabaja. Así no trabaja Dios. Si tú hubieras obedecido, Dios establecía tu reino ahora. Dios hoy te ponía en gran bendición. Pero hoy se rompe este asunto, le dijo Samuel. Wow. Desobedeciste. No quieren escuchar a Dios. No quieren obedecerlo. Ellos escucharon, pero no obedecían. Un capítulo nomás pasa. Y viene y le dice: ¿sabes qué dice Dios? Todavía sabe que encontraba yo que Dios le volvió a dar otra oportunidad a Saúl. Le vuelve a dar otra oportunidad. Y le dice: escucha bien, así dice el Señor. Ve y mata a todos los amalecitas, si no me equivoco. Tienes que matar al rey, matar a todos, niños, animales, lo que sea. Es aquí donde la gente no entiende a Dios. Y dicen: Dios así era de grosero. Mis hermanos quieren que le diga algo. Dios le da oportunidad a toda persona en la faz de la tierra de arrepentirse. Alabado sea el Señor. Pero Dios sabe también cuáles son los pueblos, cuáles son las familias, cuáles son los individuos que jamás de los jamases se van a rendir a Él. Él ya lo sabe con anticipación. Usted y yo no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Le dijo: vas a matar todos los animales. Le nombró cabras, vacas, todo animal. Lo vas a matar. Y no puede quedar absolutamente nada. Segunda oportunidad le estaba dando Dios. Y le dice Samuel: ve y haz lo que tienes que hacer. Y se va. Ataca a los enemigos. Oiga esto, comienza a hacer una matanza. Y el rey tenía que matarlo. Captura al rey y le perdona la vida. ¿Se da cuenta? ¿Escuchó la palabra de Samuel? Sí la escuchó. ¿La obedeció? Ahí es donde todos los creyentes están fracasando. Ahí es donde todas las cosas traen un desajuste terrible. Porque es que a mí me parece
Queremos negociar lo que Dios dice. Dios nos dice no más pecado. Dios dice no más esto. Dios dice abandona esto. Deja modismo, deja cosas que no te llevan a ninguna bendición. Camina como un hijo de Dios. Pero nosotros todo el tiempo haciendo lo contrario. Perdona. No, es que es duro perdonar. Es que usted no sabe lo que me han hecho. Perdona. Porque si no, tú no perdonas al que miras, al que ves. ¿Cómo? ¿De dónde esperas perdón tú de parte de Dios? Y la Biblia dice, no te va a perdonar Dios si tú no perdonas. Es que me duele tanto. La obediencia es lo que se necesita como hijos de Dios. Se va, captura al rey, lo deja vivo. Y cuando ve un ganado mero gordo, lo escogió. Las cabras mera cortas, saludables, las escoge y deja todo lo bueno. Y todos aquellos animalitos flacos los mató todos. Y Samuel le dijo, así dice Dios, haz todo esto, matas a todos, no perdones la vida a nada, ni animales, ni a nadie. Y el rey tienes que matarlo. Y tiene al rey con él. Allá de repente aparece Samuel. Y sale contento Saúl a recibir a Samuel el profeta. La Biblia dice que contento se puso y fue a recibirlo. Y le comenzó a contar todo lo que había hecho. Le dice, los ataqué, los maté. Le dice, oye, ¿qué es ese balido de vacas que escucho? ¿Qué es ese balido de vacas que yo escucho? Le dijo. Y de repente se da cuenta que el rey está con vida. Y le dijo, dice la Biblia que Samuel le dolió. Y le dice Samuel, ¿cuánto me duele? ¿Quieres que te diga algo? Hoy Dios ya te reemplazó. Ya tiene otro que pone en el reinado y el tuyo te lo quita. Y es alguien conforme al corazón de Dios. Wow, wow, wow. Es alguien que tiene un corazón para el Señor. Qué necesario es aprender a obedecer a Dios. Es aquí el tropezadero terrible de la gente. La gente quiere decir que es cristiana, pero con el pueblo del Señor, con el rebaño del Señor no tiene ningún. Ellos quieren conocer a Dios y vivir a su manera. Con el pueblo del Señor no hay acercamiento. Le dice, la Biblia dice que a Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Y esta es la parte que yo quiero que usted y yo le pongamos atención. ¿Quiere que le diga algo? La Biblia dice que cuando Dios escogió a Saúl, de repente el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y habían profetas en aquel lugar. Y de repente Saúl comienza a profetizar. Saúl está profetizando, dijo la gente entre medio de todos los profetas. También este hombre profetiza. Mis hermanos y los creyentes saben que el Espíritu de Dios ha llegado a ellos. Y muchas veces tienen hasta dones del Espíritu Santo, pero no queremos obedecer la palabra de Dios. En una oportunidad, el enemigo venía. El pueblo se puso tribulado, estaba afligidísimo.
Y Saúl llegó y escuchó el rumor o lo que se hablaba y el alboroto, y preguntó qué pasa, porque el pueblo reacciona de esta manera. Dice Saúl: oh, es que viene el enemigo y ya ha amenazado que los va a matar. Y Saúl, dice la Biblia, que se encendió en ira, y el Espíritu de Dios dice que vino sobre este hombre, y comenzó Saúl a decirle: de esta manera y de esta manera y de esta manera vamos a actuar. Y Dios estuvo con Saúl, y el poder de Dios estaba en Saúl. Alabado Dios. Pero ¿por qué Saúl después es desechado? ¿Por qué? No obedeció a Dios. Este es el tropezadero de los creyentes: la obediencia. La obediencia. La obediencia. Muchos ya no quieren avanzar y se van quedando. Otros no quieren escuchar la voz de Dios. Otros la escuchan, no la obedecen. ¿Por qué tantos desajustes y tantas situaciones adversas hacia la vida de los creyentes? La obediencia, el avanzar, gloria al Señor, el oír la voz de Dios. Qué duro es esto, qué fuerte es esto, cuando Dios lo que quiere es bendición para nosotros. Usted sintió la presencia de Dios esta tarde, porque Dios nos quiere tener en bendición. Usted se dio cuenta cómo papá sabía cómo usted llegó a su casa en esta tarde, y él dijo: yo levanto tu frente en esta tarde, yo sano tus heridas ahora, yo doy fuerza, yo multiplico tu fuerza, dice Dios. Yo te quiero en bendición. Pero la obediencia a la palabra, y la obediencia a la palabra. Si yo tengo el Espíritu Santo, usted puede tener el Espíritu Santo y caminar en desobediencia. Un ejemplo le voy a poner. Venga aquí y te sientas aquí. Ven tú también. Tú vas a jugar el papel de papá y él va a jugar el papel del hijo. ¿Okay? Él es papá, vuelvo a ver bien, no hay otro. ¿Okay? Pastor, ¿de dónde aparece usted dándome un hermano así? Ok, papá, tu hijo, ¿no? Papá dijo algo, no lo quisiste hacer, pero él es papá. Y tú allá afuera te llenas la boca diciendo: mi papá, mi papá. ¿Quién te crió? Mi papá. Yo sé que alguno me va a decir: yo no crecí con papá ni con mamá. Ok, perfecto, yo tampoco. Pero escúcheme esto: Dios espera obediencia, y un padre de familia espera obediencia. Al menos eso la Biblia dice. Hijitas lindas, ¿dónde están? Papá espera obediencia, y nuestro Padre Celestial espera que ustedes le obedezcan al Padre terrenal que les ha dado. La gente dice: yo tengo papá, mi mamá, esto y el otro, pero no lo obedecen muchas veces. Con Dios somos lo mismo. Nuestro Dios, papá, qué lindo es Dios, qué bello es Dios. ¿Cuántas veces no obedecemos a Él? ¿Por qué muchas veces andamos frustrados, cabizbajos? ¿Por qué a veces el espíritu angustiado? ¿Por qué las dificultades, gloria al Señor, llegan o tocan a la puerta de tu casa, gloria al Señor, de tu familia? Tantas cosas, y toda prueba que llega, Dios la permite, ¿sabe para qué? Para pulirnos a nosotros, para que nuestra fe sea mayor en Él, para que yo confíe en papá, para que tú sigas confiando en Él. Te metes en un lío, papá te saca. Yo sé que algunos me van a decir: a mí mi papá nunca me sacó de ningún lío. Y doy gracias a Dios que ese viejo no me sacó de ningún lugar.
No hable así. Dios es un Padre excelente. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos quiere mantener, pero colmado de bendiciones. Pero la desobediencia ha sido nuestro tropiezo. Y somos cristianos. Tenemos dones, talentos. Pero vienen los momentos de dificultad. Vienen los instantes. Imagínense lo que perdió Saúl. No quiso obedecer. No quiso obedecer. Y sabe que el profeta dice: tráiganme al rey. Tráiganlo. Se cree, escuche bien, que el rey venía contento, porque él dijo: ya pasó la furia de estos. Ya pasó la furia de estos. Ya me dejaron con vida. Ya voy a estar bien, me van a soltar. Y Samuel lo manda a llamar y se acerca a Samuel y le dice: mira, tú hiciste sufrir a muchas madres del pueblo de Israel, matándoles sus hijos, le dijo. Ahora tu madre, le dijo, va a quedar sin hijo y va a quedar llorando como lo que tú hiciste. Y Samuel sacó la espada y dice la Biblia que lo hizo pedazos. Así dice la Biblia. Porque Dios había hecho, no pueden perdonarle la vida a ese malvado rey. No puede. Dios hace lo que Él ha dicho que va a hacer. Usted escudriña la Biblia por donde quiera y de repente usted piensa que Dios no hizo lo que iba a hacer porque alguien se arrepintió por lo que sea. Cuando Dios ha hablado que iba a hacer algo, tal vez en el momento no lo hizo, pero salió haciéndolo más adelante. Porque lo que Él dice no retrocede. Él lo hace. La obediencia, yo quiero que usted y yo entendamos: la obediencia, la obediencia, la obediencia, la obediencia. Esto es de todos los días, la obediencia. Y el enemigo lo primero que quiere es que usted y yo no obedezcamos. ¿Cuánto, pastor, yo escucho por donde quiera que yo pueda viajar? Los años que viajé haciendo trabajo misionero, todos los años que estuve como evangelista, y los pastores por donde quiera, es que los creyentes no quieren escuchar. Los creyentes no quieren agarrar el consejo. Los creyentes se les dice esto y no quieren, porque es un hombre el que está ahí. Qué interesante se vuelve, gracias hijos, qué interesante se vuelve, gloria al Señor, y cómo Dios desea bendecir a su pueblo. Cuando Dios, escuche bien, y esto es interesante, cada vez que Dios mandaba al pueblo a la guerra, o reyes de Israel iban a la guerra, gloria al Señor, cada vez que Dios envió a alguien a defender a su pueblo, gloria al Señor, hay algo que siempre usted va a encontrar, y es que las guerras que el pueblo de Dios libra nunca se ganan sin el Dios de las huestes de Israel. Usted va a ser más que victorioso escuchando a Dios, escuchando su voz y obedeciendo su palabra. Lo que Él te diga, obedécelo. Gloria al Señor. Dios quiere que temas o que permanezcas conectado a Él siempre. Debemos confiar en Dios. Confía en Dios, sí, hermano, amén. Créale a Dios, amén. Pero cuando se llega, obedezca a Dios, hermano. Ya serios nos quedamos. La obediencia, gloria al Señor, la voz de Dios, los creyentes les encanta. Dios me habló y van saltando de alegría. Hoy Dios me habló y a la hora de obedecer, ¿qué pasó? Y vienen los dolores de cabeza. Busquemos a Dios a solas, iglesia. ¿Cuántos creyentes se animan a buscar la presencia de Dios a solas?
Alguien se anima a buscar la presencia de Dios a solas. Alguien siente el deseo. Alguien dice: yo me voy a encerrar a buscar a papá solas. Porque lo que hablas con tu padre a solas, Él te lo va a recompensar, dijo el Señor, en público. Qué bello es el Señor. Busquemos a Dios a solas, hablemos con Él, gloria al Señor, en secreto, conversemos con Él. Pídele, gloria al Señor, a Dios que te hable, que te dirija, que te dé, oiga esto, instrucciones. Ama su presencia, ama su palabra, gloria al Señor, y Él dará una visión fresca y renovada a tu vida siempre. Ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios que le servimos. Buscar su presencia, estar en su presencia, hablar con Él constante. Gloria al Señor. Tendrás visión para seguir adelante. Tendrás palabra viva de Dios en tus labios. Alabado el Señor. Tendrás consejo de Dios. Serás una persona sabia para hablar. Ama su palabra, ama su presencia. Gloria al Señor. Conectémonos con Dios, iglesia, creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se quedan ahí? Conectémonos con Dios, creyentes. Como de por aquí para allá, escuché, sí, como a la mitad de la bandera. ¿Qué pasa allá que no escucho ese amén así? Conectémonos con Dios. No hay nada más lindo que conectarse con Dios. No hay dirección más grande que conectarse con Dios. No hay ánimos mejores que conectarse con el Señor. No hay presencia más bella que al conectarse con Dios. Alabado el Señor. No hay carga que no se pueda ir cuando nos conectamos con Dios. No hay dificultad que no se pueda vencer cuando estamos conectados con Dios. Conectados con Dios. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué yo? Y renegamos. ¿Y por qué a mí me pasa esto, pastor? ¿Por qué? Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Escúcheme bien esto. El medio para recibir consuelo de parte de Dios es cuando nos conectamos con Dios. Y los amenes se van. Vuelvo y repito, el medio para recibir consuelo de parte de Dios es cuando nos conectamos con Dios. ¿Y cómo está, hermano? Ay, sabe, bien desanimado. Ay, pastor, si yo le contara. ¿Y cómo está, hermano? Ay, más o menos. ¿Y cómo está, hermano? Pastor, usted ya se hace la idea. Desconsolado, apagado, desanimado. Está bien ser transparente y decir: sí, así estoy, pastor. Pero sabe una cosa, no nos quedemos ahí teniendo a un Dios tan grande. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo está, hermano? Con un problemazo terrible. Me llueve sobre mojado, pastor. Pero no se deje mojar más. Se meta hacia la presencia de Dios. Deje que el Dios de los cielos restaure lo que tenga que restaurar. Deja que el poder de Dios te alimente tu espíritu. La conexión con Dios. Es que el trabajo, es que la atmósfera, pastor, donde yo trabajo. Conéctate, por favor, con Dios. Conéctate.
Ese es el medio, el consuelo. Y el medio para recibir consuelo es conectándonos con Dios por medio de la oración. Dios promete restaurarnos por medio de la oración. Jesús dijo: ¿dónde están dos o tres reunidos en mi nombre? Ahí yo estaré con vosotros. Alabado el Señor. Pastor, es que toda mi casa hoy anda desanimada. Andamos arrastrando los pies, ¿sabe? Le digo una cosa, está bien darse cuenta que hemos llegado ahí, pero no nos quedemos ahí, por favor. Clamemos todos, conectémonos todos y volveremos a tener fuerza en el Señor. Los que confían en Jehová, ¿qué dice la Biblia? Son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las del águila. Correrán y no se cansarán. Van a sentir dolor tal vez, pero ahí estará el Señor dándote fuerza. Los que confían en Jehová recibirán fuerzas como las del búfalo para vencer, como las del águila para remontarte a las alturas. Pero la gloria de Dios estará contigo. Dios. Hay que clamar, hay que clamar, hay que clamar. Muchas veces lloramos y gemimos y estamos a moco tendido, gloria al Señor, pero nadie ora. Es interesante ver a Jeremías, la manera en que Jeremías habló. Jeremías, gloria al Señor, al principio de este capítulo, verso 3, gloria al Señor. Vea lo que dice la Biblia, verso 3, por favor, dame a hija. Gloria al Señor, alabado Dios. Verso 1, perdón. Verso 1, fui yo, hija. Gloria al Señor. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún, ¿qué? ¿Dónde estaba preso? En el patio de la cárcel. Jeremías, un profeta, y usted te anda quejando. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Otros dicen: si a los profetas les hicieron eso, imagínense todo lo que a mí me van a hacer. Si al Señor le hicieron tal cosa, no, pastor, van a barrer el piso conmigo. Pero sabe una cosa, la obediencia a Dios la paga bien. La obediencia a Dios la paga bien. Y cuando el enemigo te hace la guerra, gloria al Señor, allá aparece el Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando caminas en obediencia, Él estará contigo siempre. Vino palabra de Jehová a Jeremías mientras él aún estaba preso. Es que vas a estar en medio de donde se muele fino. Vas a estar en medio del remolino, pero allá aparecerá el Señor. Y la gente piensa que cuando está en la prueba Dios se fue, se apartó. No. Muchas veces, y la mayoría de veces, y yo diría siempre, Él está dentro del remolino, pero tú no te das cuenta que ahí está Él para ayudarte. Lo que busca es: ríndete, confía en mí, clama a mí. Preso el hombre, y vino palabra de Jehová a Jeremías, verso 2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová que la formó. ¿Y qué más? Para afirmarla. Jehová es su nombre. Pero el hombre está en la cárcel. El hombre está siendo maltratado. La cárcel de Jeremías no era una cosa limpia. La cárcel de Jeremías era para infectarse terriblemente y morir ahí.
La condición de Jeremías en aquella cárcel no era una cosa fácil. Y en esa condición llega la voz de papá. Yo no sé en qué condición usted realmente se encuentra. Yo no sé, gloria al Señor, en el foso de los leones, en qué clase de foso está metido. Yo no sé en qué clase de horno está metido usted, pero el momento de dificultad te llegó. Pero una cosa yo entiendo, que la voz de Dios aparecerá. Yo lo que entiendo es que el poder de Dios aparecerá. Yo lo que sé es que tu hacedor te va a hablar y te va a decir: yo soy Jehová, que hice la tierra y los cielos. Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. El pueblo de Israel no le estaba yendo bien en ese tiempo, y Jeremías el profeta está preso. La gente de su propio tiempo no lo quería. Había envidia contra él. Y el verso 3, le dijo Dios a Jeremías: ¿sabes qué, Jeremías? Esto es lo que necesitas hacer tú. ¿Sabes qué, Jeremías? Esto es lo que el pueblo necesita hacer. Primero le recordó quién era el que le hablaba y qué clase de Dios era. El Dios todopoderoso. Oh, mis hermanos. Y le dice el verso 3 a Jeremías: yo no sé cómo estaban los ánimos de Jeremías. Yo no sé cómo estaba la salud de Jeremías. Yo no sé realmente cómo estaba deteriorándose la fuerza de Jeremías. Yo no sé cómo estaba desmoralizado Jeremías. Pero la voz de Dios se apareció y le dice Dios a Jeremías: clama a mí, Jeremías. Clama a mí, Jeremías. Clama a mí, yo te responderé. ¿En qué prueba tú estás? ¿Cuánto han calentado el horno y te metieron a la prueba? Los 3 hebreos, el rey dijo: que arda 7 veces más fuerte, más caliente de lo normal. ¿Está alguien aquí? Oh, es que el mundo, es que el diablo, los demonios y todo te va a hacer la guerra. Y hay momentos en que te vas a encontrar dentro de la prueba. Vas a estar en el azote terrible del enemigo que la trae contigo. Y ahí estás lloriqueando, y ahí estás derramando lágrimas, ahí estás enojado y frustrado, ahí estás triste y desconsolado. Y ahí viene la voz de Dios y manda al profeta y te dice: clama a mí y yo te responderé. Clámame. Clama a mí. Pastor, es que no veo las cosas claras. Clama a mí, yo te responderé, te dice Dios. Sí. ¿Sabe que Jeremías estaba en un lugar que ni luz tenía? Jeremías estaba en una oscurana terrible, en un lugar apestoso. La condición de Jeremías era triste. La gente le llama el profeta llorón. Así le llaman a Jeremías. El profeta llorón. Lloraba por todo lo que le sucedía. Lloraba porque el pueblo no obedecía a Dios. Lloraba por todo. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Jeremías está metido ahí y viene la palabra consoladora de Dios y le dice lo que Dios le estaba diciendo. ¿Sabes qué, Jeremías? Yo conozco tu dolor, yo conozco tu tristeza, yo conozco tu quebranto, yo conozco cómo está tu salud, yo conozco, Jeremías, pero clama a mí. Clama a mí, Jeremías. Oh, es que esta es la parte. Pastor, si ya el Señor ya sabe, dice la Biblia, lo que yo le quiero pedir. Él ya sabe para qué yo estar orando. Sigue con ese cuento entonces así. Sigue con esa terapia que te das. Bíblicamente hay que gemir delante de Dios.
Bíblicamente, déjeme decirle algo. Gloria al Señor. Cuando Jesús envió a los discípulos adelante, subieron a la barca y la Biblia dice que se encontraron bajo una tormenta, bajo la amenaza terrible de un huracán. Y se vino el diablo mismo, y la tormenta y la barca parecía que se iba a hundir. Había una oscuridad terrible, un viento recio, gloria al Señor, un ruidaje del enemigo terrible, gloria al Señor. Ellos estaban desorientados, no había luz, era una oscurana en medio del mar, gloria al Señor. Pero en medio de la oscurana apareció el Señor caminando sobre las aguas, caminando sobre las aguas. Y el Señor les dice: no temáis, que yo soy. Yo soy. Yo soy. Estaban atribulados, pero ¿sabe qué es lo que marcó la diferencia? Cuando Pedro escuchó la voz del Señor, la Biblia dice que en un verso que se asustaron, pensaron que era un fantasma. Tanto era la oscuridad y no podían ver bien, y no distinguían bien la persona de Cristo. Gloria al Señor. Pero Pedro hace una gran diferencia en un instante. Y oiga esto, no podía ver al maestro, no podía reconocerlo físicamente por la gran tormenta o por lo que estaba viviendo, la aflicción que tenía, el temor que se había apoderado de ellos, dice la Biblia. Pero de repente Pedro, algo reconoció Pedro, y fue la voz de Jesús, la voz del maestro. Él sabía cómo él hablaba. Gloria al Señor. El tono de voz del maestro, él lo conocía. Y Pedro se imaginó: si es el Señor, él puede hacer algo. Dijo Pedro: maestro, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. No hay tempestad de la cual usted no pueda salir. No hay tempestad, gloria al Señor, que se levante, que nuestro Dios no pueda vencer. Alabado el Señor. En medio, gloria al Señor, el medio para recibir consolación es cuando nos conectamos con Dios en oración. Dios promete respondernos. Las promesas que Dios nos da, gloria al Señor, son para... Oiga, las promesas de Dios que nos da a nosotros no son para sustituir la oración. Si Dios me ha prometido tal cosa, pastor, la promesa de Dios no es para que tú dejes de orar. No fueron las promesas para eso. Tú tienes que seguir orando y clamando, gloria al Señor, y haciéndolas, confesando las tuyas, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Esto nos tiene que animar a orar más. Jeremías estaba preso, pero Dios le dijo: clama a mí. Y Jeremías clamó. Se detuvo a escuchar Jeremías la voz de Dios, y el pueblo le dio la espalda a Dios, y por ello vivía una situación muy crítica el pueblo de Israel. Dios lo restauraría, pero oiga esto, pero no obedecían a Dios, y Dios estaba para restaurarlos. Tendrían que soportar el castigo de Dios. Y al arrepentirse el pueblo de Dios, Dios los iba a bendecir y restaurar. Dios conoce el corazón, y conocía el corazón de Jeremías, y conoce el corazón nuestro ahora. Gloria al Señor. Dios le habló con palabras de ánimo, gloria al Señor, y esperanza. Bendito sea Dios. Dios le aseguró a Jeremías que le iba a responder a su clamor. Aún más, le traería una nueva revelación a su vida. Clama a mí, le dice Dios, y yo te responderé. Sigue ahí en el verso, por favor. Está ahí. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué le dice ahora? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces de mí. La visión se te va a renovar. Te voy a dar una visión nueva, cosas que tú todavía no las habías encontrado, no las habías conocido de mí, le dice Dios. Pero había que clamar, y Dios iba a responder, y le iba a enseñar Dios cosas grandes y ocultas que él aún no conocía de Dios. Eso Dios lo dice a nosotros hoy en día. ¿Cuántos quieren que Dios les renueve la visión? ¿Cuántos quieren
que Dios les dio una visión grande de las cosas gloriosas que Él tiene, pero tendrás que clamar a Dios. Él dice que te va a responder. Y esta es la parte que yo quiero que usted entienda. Dios nos llamó para bendición. Dios no nos llamó para el fracaso. Dios no nos libertó para que siguiéramos esclavizados. Dios no nos escogió para que usted y yo vivamos amargados. No, alabado el Señor. Es que las pruebas le llegaron y le llega a todo cristiano. Los momentos de dificultad toda la vida han llegado. A Jesús le llegaron, gloria al Señor. El diablo mismo atacó a Jesús, alabado el Señor. Pero ¿sabe qué? Jesús siempre hablaba con el Padre. Siempre. Jesús. Dígale al que está cerca de usted, si Jesús oró y clamó al Padre, ¿quién eres tú para no hacerlo? ¿Por qué te das el lujo de no orar? ¿Por qué? Si Dios dice, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nueva versión. Yo aquí termino este mensaje esta tarde. Pídeme y te daré a conocer. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, es que papá tiene reservadas bendiciones y usted ni las conoce. Hay cosas grandes que Dios te quiere mostrar, pero por no clamar a Dios, esas cosas no se revelan. Por no clamar a Dios. Qué precioso. Pídeme y te daré a conocer secretos. Pero bien que nos agradan los chambres y el... Ahí andamos exponiendo el oído. Escuchaste lo que dijeron de nosotros. Escuchaste. No se dieron cuenta, pero ya escuché lo que hablaron. Nos gusta el chisme. Los secretos que no se deberían de conocer, ahí andamos detrás de ellos. Metidos en las redes sociales, hay gente fina para eso. Finísima. Solo ahí vive y conoce los secretos de la gente. Y ahí andan los creyentes metidos también en las redes sociales, en toda basura. Y ahí andan los comentarios. Si esa hermana o esa hermana se diera cuenta que todos sabemos ya. Mis hermanos, que les agrade y que les dé comezón por escuchar los secretos que papá tiene para revelártelos a ti, de las bendiciones grandes que Él tiene para tu vida. Eso anhela, eso busca. Alabado el Señor. Póngase de pie, iglesia. Alabado sea el Señor.